Durante la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 tuvo lugar el motín de Aranjuez. Al día siguiente abdica el rey Carlos IV y el día 23 el general francés Murat conquista Madrid sin oposición. En dos cartas fechadas el 22 y el 23 de marzo, Carlos IV reconoce la superioridad de Murat. En la primera le solicita que ordene la libertad de Manuel Godoy, quien, asegura, está preso exclusivamente por su amistad con Francia. En ella aprovecha para declararse hermano de Murat. La segunda carta lleva fecha del día 23 y está dirigida al emperador Napoleón Bonaparte. En ella afirma haber abdicado solo por el peligro que corría su vida y asegura conformarse con lo que el emperador decida para él, la reina y Manuel Godoy. Esta última carta será utilizada por Napoleón para no reconocer a Fernando VII como rey de España. Murat hace saber a Fernando que puede facilitar ese reconocimiento si sale a recibir a Napoleón, cuya llegada se vislumbra inminente. El objeto de este viaje es conocer de primera mano si sus sentimientos con respecto a Francia son conformes con los del rey su padre, en cuyo caso el emperador le reconocería por rey de España. Se supone que, además, Napoleón planteará que España se quede con Portugal y Francia con el territorio español situado al norte del río Ebro, refrendando este pacto con la boda de Fernando VII con una princesa francesa, sobrina del emperador. Así que el nuevo rey nombra una Junta Suprema de Gobierno, presidida por su tío el infante don Antonio, y el 10 de abril parte hacia Burgos, donde llega el día 12. Como quiera que no tiene noticias de la llegada de Napoleón, continúa hasta Vitoria, a donde llega el día 14. Napoleón había permanecido en Burdeos, y llega a Bayona esa misma noche. Desde allí dirige una carta a Fernando VII en la que justifica su retraso por las ocupaciones de la guerra en el norte y le pide la extradición de Godoy. En esta carta le garantiza su reconocimiento como rey de España si la abdicación del rey Carlos fue espontánea y no ha sido forzado a ella por el motín de Aranjuez. Salió pues Fernando de Vitoria para llegar a Irún el 19 de abril, y al día siguiente cruzó el Bidasoa para entrar en Francia, llegando ese mismo día a Bayona para reunirse con Napoleón. El día 25 Carlos IV parte de Madrid en dirección a Bayona, a donde llegó el día 30, el mismo en que Murat ordena la salida hacia el mismo destino de los hijos de Carlos IV, María Luisa, reina de Etruria, y los infantes Antonio y Francisco, fijando el día 2 de mayo como fecha para la misma. Ese día se convocó una multitud en la plaza del Palacio Real, entre la que corrió el rumor de que el infante Francisco lloraba y no se quería ir, por lo que los allí reunidos acometieron a los franceses para evitar que se los llevaran. Estos respondieron con una descarga de fusilería que tuvo por efecto un levantamiento en toda la capital, que fue sofocado por Murat con disparos de artillería desde las calles de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, así como el asalto de la caballería contra los grupos de civiles que encontraban a su paso, culminando con el fusilamiento de cientos de madrileños como castigo. El día 9 de mayo, en Oviedo, la población impide la promulgación del bando de Murat, en el que se considera una sublevación los hechos ocurridos en Madrid, y se reparten armas entre los civiles. El día 25, la Junta de Asturias se declaró soberana y declaró solemnemente la guerra a Napoleón, entablando negociaciones con Inglaterra. Al día siguiente se sublevaron Santander y Sevilla. El día 30 Galicia siguió su ejemplo. Había comenzado la Guerra de la Independencia. Mientras tanto, en Bayona, el 20 de abril Napoleón comunica a Fernando VII su decisión de expulsar del trono la estirpe de los Borbones y que, en consecuencia,
exigía que el rey, en su nombre y el de toda su familia, renunciase la corona de España e Indias a favor de la dinastía de Bonaparte. El 1 de mayo, y en presencia de Napoleón, Carlos IV exige a su hijo que le devuelva la corona. Responde Fernando en esa misma fecha con un escrito en el que acepta cumplir los deseos de su padre con las siguientes condiciones: que regrese a Madrid, que la renuncia se producirá en una sesión de las Cortes, que no le acompañará Manuel Godoy y que si Carlos no quiere volver a Madrid, Fernando será quien gobierne en su nombre. A la que éste responde con una larga carta en la que acusa a su hijo de haberse dejado seducir por el odio a Francia de su primera esposa y justifica la invasión francesa por el temor de Napoleón de que los españoles pretendían romper su alianza, por lo que deseaba asegurar su comunicación con Portugal. Respecto al asunto de fondo, dice lo siguiente: yo soy rey por el derecho de mis padres. Mi abdicación es el resultado de la fuerza y de la violencia. No tengo, pues, nada que recibir de vos, ni menos puedo consentir a ninguna reunión en junta. Es nueva necia sugestión de los hombres sin experiencia que os acompañan. Fernando responde con otra no menos larga carta, donde manifiesta, entre otras cosas, que los sucesos de Aranjuez habían sido motivados por las órdenes de su padre para el viaje junto a su familia hacia Sevilla, como primera etapa para su destino final en América, por lo que parece que desconfiaba de las intenciones de las tropas francesas en España. Y afirma que en Aranjuez no se oyó una sola palabra contra el rey o su real familia. También le advierte de que lo que pretende Napoleón es excluir para siempre del trono de España a la dinastía Borbón, sustituyéndola por la imperial de Francia. A esta carta le sigue otra mucho más breve, en la que hace efectiva la renuncia que su padre le había pedido. Inmediatamente Carlos IV, representado por Manuel Godoy, firma un tratado con Napoleón, por el que le cede todos sus derechos al trono de España. A cambio, el Palacio Imperial de Compiègne, con los cotos y bosques de su dependencia, quedan a disposición del rey Carlos mientras viviere, junto con una renta vitalicia de 30 millones de reales, que será de 2 millones para la reina viuda en caso del fallecimiento de Carlos, más otra de 400.000 francos para cada uno de sus descendientes. Ya solo queda formalizar la renuncia a los derechos de Fernando como príncipe de Asturias, lo que se lleva a cabo en el tratado firmado el 10 de mayo de 1808, por el que cede estos derechos a Napoleón a cambio de la propiedad de los palacios de Navarre y de los bosques de su dependencia hasta una distancia de 3 kilómetros, más una renta de 600.000 francos transmisible a sus herederos, que se suman a los otros 400.000 a los que tiene derecho como descendiente de Carlos IV. Napoleón solicita a los españoles su opinión sobre quién debe ser el nuevo rey de España, y el Consejo de Castilla le participa que, en su opinión, era su hermano, el rey de Nápoles, José Bonaparte. Opinión a la que se suman la Junta Suprema y la Villa de Madrid, por lo que el 7 de julio de 1808 José era nombrado rey de España. Aquella potencia mundial en la que no se ponía el sol se convirtió, por la incompetencia de su rey, en un estado satélite de Francia en tan solo 16 años. En julio de 1808 el ejército francés es derrotado en Bailén, lo que induce a Napoleón a iniciar una segunda invasión de España al frente de 250.000 soldados. El 2 de diciembre conquistó Madrid y 2 días después emitió los decretos de Chamartín, por los que destituía a los miembros del Consejo de Castilla y abolía la Inquisición española. Las abdicaciones de Bayona habían dividido a los españoles en 2 bandos. El primero defiende el principio de la legalidad
y, conforme a los términos de la abdicación, reconoce a José Bonaparte como rey de España. El otro bando da prioridad a la libertad y opina que España ha sido invadida por un ejército extranjero contra el que es menester combatir, por lo que consideran que las abdicaciones no son legalmente válidas. Este último bando estaba dividido por provincias, cada una de las cuales había nombrado una junta de defensa y disponía de su propio ejército. En el año 1809 se llega a un acuerdo por el Consejo de Castilla, que es la máxima autoridad tras la del rey, y cuyos integrantes habían sido destituidos por Napoleón en el decreto de Chamartín, por el que se establece un nuevo gobierno al que se denomina Junta Suprema Central Gubernativa, y al que cada provincia aportaría 2 diputados, excepto Canarias, que sólo aportaba 1, y que se reúne por primera vez el 25 de septiembre en Aranjuez y en su Real Palacio, bajo la presidencia del conde de Floridablanca, que había sido ministro de Marina hasta su destitución por Godoy, y que, por motivos de seguridad, decidió reunirse en Sevilla. El Consejo Real de Castilla comunica a la Junta Suprema Central Gubernativa que, en opinión del fiscal, debe adoptar 3 medidas. Primera, reducir el número de vocales de la central, por ser el actual contrario a la ley que dice que los guardadores deben ser 1 o 3 o 5 y no más. Segundo, la extinción de las juntas provinciales. Y tercera, la convocatoria de Cortes conforme al decreto dado por Fernando VII en Bayona. Así, mediante el Real Decreto del 22 de mayo de 1809, la Junta ordenaba la celebración de Cortes Generales y Extraordinarias para el 1 de marzo de 1810, a las que convocaba a los obispos, arzobispos y todos los grandes de España que fuesen cabeza de familia. Además, debían acudir 6 individuos en representación de las provincias de América y otros 6 de las provincias peninsulares ocupadas por el enemigo. De forma que la apertura del solio debía hacerse en las Cortes en concurrencia de los estamentos eclesiástico, militar y popular. La Junta Central se disolvió por decreto del 29 de enero de 1810, transfiriendo el poder a un Consejo de Regencia compuesto por 5 miembros, ninguno de ellos miembro de la Junta Central. Los diputados a Cortes son elegidos teóricamente por un complicado sistema de sufragio censitario indirecto, pero en estas no están representadas las colonias americanas, el clero ni la nobleza, por lo que sus resoluciones no serán asumidas por estos estamentos. Y, debido a la ocupación francesa de la península, no pocos de los 300 diputados fueron elegidos entre los que residían en Cádiz. Los territorios de ultramar quedaban fuera, por lo que en abril se proclama la Junta Suprema de Caracas y poco después se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires, donde se declara la primera Junta de Gobierno, ambas siguiendo el ejemplo de las establecidas en el territorio peninsular. Otra consecuencia, quizás más importante, es la desilusión que se lleva un militar español, el teniente coronel José de San Martín, quien abandona el ejército español y se une a los revolucionarios de Buenos Aires, convirtiéndose, junto con Simón Bolívar, en el principal artífice de la independencia de Sudamérica. El 16 de septiembre de ese mismo año de 1810, el cura Manuel Hidalgo daba en la misa dedicada a la patrona del pueblo de Dolores el llamado Grito de Dolores, con el que comenzaba la lucha por la independencia del pueblo mexicano. El 24 de septiembre de 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Extraordinarias y Constituyentes en la isla de León, hoy la ciudad de San Fernando, y en ella los diputados aprobaron 6 puntos por los que habían de regirse. Estos puntos son los siguientes. Primero,
que los diputados constituidos en Cortes representan la nación española en la que reside la soberanía nacional. Segundo, que proclaman por su rey a Fernando VII y declaran nula la cesión de la corona en favor de Napoleón. Tercero, que no conviniendo quedasen reunidas las tres potestades, legislativa, ejecutiva y judicial, las Cortes se reservan sólo el derecho de la primera en toda su extensión. Cuarto, que la potestad ejecutiva se delegaba en el Consejo de Regencia para que interinamente desempeñase aquel cargo. Quinto, se confirman todas las autoridades civiles y militares. Y sexto, se declaran inviolables las personas de los diputados. El primero de estos puntos fue objeto de numerosas críticas por cuanto los diputados habían jurado a Fernando VII a soberano, por lo que la soberanía debería recaer en su persona y no en las Cortes. Se estableció una distribución del territorio por circunscripciones electorales que a su vez se subdividían en unidades más pequeñas, parroquia, partido judicial y provincia. El 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución elaborada por estas Cortes, que en su artículo 3 afirma que la soberanía reside en la nación y por lo tanto pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. En su artículo 180 suprime la ley sálica que regulaba la sucesión al trono para sustituirla por la establecida por Alfonso X el Sabio en las 7 partidas, al legislar que a Fernando VII, que no tenía hijos en ese momento, habrían de sucederle sus hijos varones o hembras antes que sus hermanos. Finalmente limitaba los poderes del rey a hacer ejecutar las leyes. El 8 de junio de 1813, las Cortes emiten un decreto por el que todas las dehesas, heredades y demás tierras de cualquier clase pertenecientes a dominio particular, ya fuesen libres o vinculadas, quedaban cerradas y acotadas perpetuamente, lo que significaba el fin de los privilegios de que gozaba el Consejo de la Mesta y la práctica de la transhumancia. José Bonaparte reinó en España desde julio de 1808 hasta mayo de 1813. Fueron tan solo 5 años y estuvieron condicionados por 3 circunstancias. En primer lugar, siempre fue considerado por los españoles un rey extranjero que les había sido impuesto. En segundo lugar, España seguía ocupada por el ejército francés con la violencia, los saqueos y los asesinatos que esta ocupación generaba. Además, este ejército obedecía, al menos hasta 1811, las órdenes de Napoleón. Finalmente, las dificultades económicas y financieras en que se encontraba España, que la guerra de guerrillas no hacía más que agudizar. Sin embargo, se implicó personalmente para intentar modernizar el país a través de las ideas liberales defendidas por los masones, en su calidad de gran maestre del Gran Oriente de Francia, que era el principal referente mundial de la corriente masónica denominada liberal. Su primera actuación fue encargar a la llamada Junta de Bayona que redactase la primera Constitución española. En ella se daban los primeros pasos para cambiar un Estado absolutista por otro liberal, ya que establecía la creación de un Consejo de Estado compuesto por un mínimo de 30 individuos y encargado de examinar los proyectos de las leyes y reglamentos. La creación de un Senado compuesto por 24 individuos nombrados por el rey y encargados de velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta. Unas Cortes compuestas de 172 individuos divididas en 3 estamentos, el del clero,
el de la nobleza y el del pueblo. También fomentó la libertad de comercio. Para ello tomó las siguientes decisiones: suprimir las aduanas interiores, permitir la exportación de la lana por cualquier aduana, suprimiendo el monopolio hasta entonces existente, y creación de la Bolsa de Madrid. En cuanto al bienestar social, estableció la enseñanza pública gratuita en los suprimidos colegios de los escolapios, donde se debía enseñar, además de la doctrina cristiana, a leer, escribir y los primeros elementos de la aritmética. También se obligaba a restablecer en esos mismos lugares un colegio de pensionistas, en el que se debía enseñar la doctrina cristiana, a leer, escribir, gramática castellana, aritmética, principios de álgebra y de geometría, geometría descriptiva, dibujo y geografía. Ordena la creación del que sería el Museo del Prado. Ordena derribar algunas casas para crear plazas, de las que el mejor ejemplo es la Plaza de Oriente. Mandó ampliar el Jardín Botánico de Madrid para mejorar el estudio de las plantas naturales. Para mejorar la salubridad e higiene de Madrid, prohibió los enterramientos en las iglesias parroquiales y construyó dos grandes cementerios, el del norte en 1809 y el del sur en 1810. Además, pero no menos importante, es de señalar que la Constitución de Bayona decreta el fin de la Inquisición en su artículo 98, medida que será ratificada posteriormente en los decretos de Chamartín. José I dividió España en 38 prefecturas, que son el precedente de las actuales provincias. Además, tuvo tiempo para dirigir personalmente la campaña militar en Andalucía del año 1810. La batalla de Arapiles, con la victoria de la alianza militar formada por los españoles, portugueses y británicos, dirigidos por el duque de Wellington, contra las tropas francesas al mando del mariscal Marmont, en julio de 1812, obliga a José I a abandonar Madrid para dirigirse al norte. En junio de 1813, las tropas que le escoltaban sufren una nueva derrota a manos del duque de Wellington en la batalla de Vitoria, lo que decide al rey a abandonar España y refugiarse en Francia. Napoleón, que había sufrido a finales de 1812 una terrible derrota en Rusia donde había perdido unos 300.000 soldados, no puede enviar refuerzos a España, por lo que decide nombrar nuevo rey a Fernando VII por medio del Tratado de Valensay, que se firma en diciembre de 1813. En este tratado, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España y éste se obliga a expulsar a los ingleses del territorio español, en particular de Mahón y de Ceuta, y pagar al rey Carlos IV y a la reina su esposa la cantidad anual de 30 millones de reales, que será satisfecha puntualmente por cuartas partes de 3 en 3 meses. A la muerte del rey, 2 millones de francos formarán la viudedad de la reina.